¿Cómo lograron solo 3 países africanos doblegar al antiguo imperio francés? Quizás has leído los titulares, pero la verdadera magnitud es impactante. En apenas 14 meses, el gobierno francés se ha desplomado no una, ni dos, ni tres, sino 4 veces. Francia, tradicional pilar europeo, ahora se tambalea al borde del abismo. Las señales del desastre son imposibles de ignorar. 2 centrales nucleares, símbolos del poderío energético francés, han sido clausuradas. Además, 57 de las compañías más emblemáticas del país han quebrado o cerrado, asestando un golpe brutal a la economía nacional. Mientras tanto, París y Marsella arden con protestas. Manifestantes enfrentan a la policía, y la sensación de crisis se respira en cada esquina, como no se veía desde hace generaciones. ¿Es esto solo un episodio de mala gestión? ¿O existe algo mucho más profundo y revolucionario detrás de este colapso? Si no entendemos el verdadero origen de esta crisis, perderemos la oportunidad de captar cómo el equilibrio de poder global está cambiando justo ante nuestros ojos. Lo que está en juego no es solo Francia, sino el futuro de nuestras economías, empleos y la dignidad de todo un continente. Para comprender cómo África, y especialmente el Sahel, se convirtió en el factor decisivo que rompió siglos de dominio francés, debemos mirar tanto la historia como los recientes movimientos soberanistas africanos. Todo comenzó mucho antes de las protestas actuales. La clave está en la relación histórica entre Francia y sus ex-colonias africanas, una relación marcada por la explotación y la asimetría. La historia de Francia y África es, en realidad, la historia de muchas potencias coloniales y sus dominios, un ciclo que se repite desde la antigüedad. Durante más de 5 décadas, Francia construyó su prosperidad sobre el oro y el uranio africano. Pero, ¿cuál fue el precio real para el continente? Detrás de la imagen de un imperio elegante, la verdad era brutal. El corazón económico francés latía gracias a los recursos del Sahel, sobre todo en lugares como Mali, Níger y Burkina Faso. Para París, estos países nunca fueron simples aliados. Eran su despensa, su mina y su fuente de energía. El uranio de Níger mantenía encendidas las plantas nucleares francesas, mientras el oro y los metales de Burkina Faso y Mali enriquecían las cuentas de las grandes empresas de la metrópoli. Sin esos tesoros africanos, Francia jamás habría logrado mantener su estatus de potencia mundial, ni el confort de sus ciudadanos. Pero la dependencia no era solamente económica. Francia diseñó una red de relaciones que le garantizaba, año tras año, un acceso casi exclusivo a esos recursos clave. Esta estructura era la base de su seguridad energética, de su industria y de millones de empleos en su territorio. Por ejemplo, la presencia militar francesa en el Sahel se justificaba oficialmente como lucha contra el terrorismo, pero en la práctica aseguraba la continuidad de los flujos de materias primas hacia Europa. Durante años, la narrativa oficial francesa y europea convencía al mundo de que África era incapaz de avanzar sin la tutela francesa. Se presentaban como salvadores, protectores, civilizadores. Sin embargo, era la economía francesa la que no podía respirar sin los recursos africanos. Ejemplos abundan. El franco CFA, moneda impuesta en más de una docena de países africanos, centralizaba reservas en París y limitaba la autonomía financiera local. Esta visión eurocéntrica distorsionaba la historia y ocultaba una explotación sistemática. La riqueza francesa, durante más de medio siglo, se forjó controlando y saqueando los recursos africanos. A cambio, África recibía promesas vacías y ayudas mínimas. Los proyectos de infraestructura financiados por Francia servían principalmente a las empresas galas, no a la población local. Pero ese equilibrio injusto comenzó a resquebrajarse. El Sahel despertó y la historia cambió de rumbo. Este despertar recuerda a otros momentos históricos, como la independencia de India del Reino Unido o la Revolución Argelina, donde un pueblo colonizado decidió poner fin a siglos de explotación extranjera. 3 hombres, 3 uniformes, un solo mensaje: África para los africanos. La ruptura de estos lazos de dependencia marcó el inicio de una crisis sin precedentes para Francia. Ahora, el antiguo imperio enfrenta las consecuencias de haber perdido el control sobre el corazón económico que lo sostenía.
Así como la caída del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial reconfiguró a Europa, la pérdida del Sahel reconfigura la posición francesa en el mundo. Ibrahim Traoré en Burkina Faso, Assimi Goïta en Mali y Abdurrahman Tiani en Níger tomaron decisiones que estremecieron el tablero global. Sin pedir permiso, expulsaron a los militares y empresas francesas, rompiendo pactos que habían encadenado a sus países durante generaciones. La nacionalización fue fulminante. Oro, uranio, algodón, manganeso, todo volvió a manos africanas. Las exportaciones clave a Francia se frenaron en seco, y la estructura colonial, que parecía eterna, colapsó en cuestión de meses. Las imágenes de soldados franceses saliendo de Bamako, Ouagadougou y Niamey dieron la vuelta al mundo. Fue un momento tan simbólico como la caída del muro de Berlín, la representación física de una era que termina y otra que comienza. Como en la independencia de Ghana, primer país africano en liberarse del colonialismo británico, el ejemplo cundió rápidamente en la región. El golpe letal fue el cierre del uranio de Níger. Cuando Tiani giró la llave, 2 plantas nucleares francesas simplemente dejaron de funcionar. Francia, que dependía de ese uranio barato para iluminar más de 2/3 de sus hogares, quedó repentinamente a oscuras. Para entender la magnitud, imaginemos. De cada 10 bombillas en París, al menos 7 dependían de la energía que provenía del uranio nigerino. De la noche a la mañana, millones de familias vieron cómo las cuentas de electricidad se duplicaban o triplicaban. Las empresas industriales tuvieron que reducir turnos o cerrar, generando un desempleo masivo que recordó a la Gran Depresión de los años 30. El precio de la energía se disparó. Las facturas eléctricas se multiplicaron para millones de familias francesas. La deuda nacional superó el 114% del Producto Interno Bruto. Empresas históricas cerraron y la economía francesa entró en caída libre. Por ejemplo, la emblemática empresa Alstom, histórica en el sector ferroviario y energético, suspendió miles de empleos. El efecto dominó fue inmediato y devastador para el antiguo imperio. La economía y la estabilidad francesas dependían de estos recursos vitales. Al romperse, Francia enfrentó una emergencia nacional inédita. Protestas, inflación desbocada, desempleo masivo y una sensación de caos que se propagó por todo el país. El viejo imperio, que durante generaciones vivió de recursos africanos, perdió su sustento de la noche a la mañana. Para París, solo era un flujo de materias primas. Para África, era la llave de su dignidad y su futuro. Esta inversión de roles recuerda a la crisis del petróleo de 1973, en la que los países árabes recuperaron el control sobre su principal recurso y pusieron en jaque a las potencias occidentales. Mientras el viejo orden francés colapsa, el Sahel emerge con una fuerza inesperada. ¿Qué implicaciones tiene este giro para el resto del mundo? Pero, ¿cómo se vivió este quiebre desde las calles de París? El derrumbe de un imperio no solo se mide en cifras, sino en vidas y emociones. En barrios obreros como Saint-Denis y Belleville, miles de familias hicieron fila para recibir ayuda alimentaria. Los supermercados racionaron productos básicos como harina, arroz y aceite, recordando los años más duros de la posguerra. Las universidades registraron un aumento sin precedentes de estudiantes que abandonaban sus estudios para buscar empleo en sectores precarios. Las protestas sacuden París, Lyon y Marsella cada semana. Los salarios ya no alcanzan, los precios de alimentos y energía suben sin freno, y la inseguridad laboral es la norma. El malestar social se siente en cada esquina, mientras el gobierno, impotente, intenta contener una crisis que se agrava con cada día que pasa. La magnitud del descontento recuerda a las huelgas generales de mayo de 1968, pero ahora con un trasfondo de pérdida de poder internacional. El derrumbe de Francia no es solo resultado de errores internos, sino del rompimiento final con África. La pérdida de control sobre los recursos del Sahel ha generado un impacto sísmico. 57 grandes empresas francesas han cerrado, miles de trabajadores han quedado en la calle, y el país enfrenta una inflación imparable. Familias enteras luchan por sobrevivir en medio de la incertidumbre y la amenaza constante de más quiebras.
En ciudades como Lyon y Burdeos, la tasa de desempleo alcanzó niveles no vistos desde la crisis financiera del 2008. Pero a la sombra de esta caída, Burkina Faso, Mali y Níger van encendido una chispa. El Sahel, antes relegado y explotado, ahora toma las riendas de su propio destino. Por primera vez en siglos, estos países africanos gestionan sus recursos con autonomía, demostrando que África puede prosperar sin depender de Europa. El resto del continente los observa con atención, inspirados por este ejemplo de emancipación. En Kigali, Johannesburgo y Nairobi, líderes y ciudadanos debaten si es momento de revisar viejos tratados y apostar por la producción local. El destino de ambos continentes está en juego, mientras el mundo observa cómo se redefine el poder. ¿Podrán Francia y Europa adaptarse a este nuevo orden o quedarán atrapados en el pasado? El modelo soberano del Sahel comienza a atraer a otros países africanos y a movimientos sociales en Europa. ¿Podría expandirse esta ola de ruptura y soberanía? En Bruselas, Berlín y Madrid crece el temor. La desestabilización iniciada en Francia podría extenderse y desestabilizar toda Europa. En Italia, sindicatos han convocado manifestaciones en solidaridad con los trabajadores franceses afectados y han pedido revisar los acuerdos energéticos con África. Para muchos africanos, la crisis francesa representa una justicia largamente esperada. Francia, que durante décadas se enriqueció con los recursos africanos, ahora enfrenta el peso de su propio pasado. El sufrimiento ha cambiado de manos. África recupera dignidad y esperanza mientras Francia paga el precio de la dependencia rota. Ignorar este cambio histórico puede dejar a Europa y al mundo indefensos ante la nueva realidad global. El equilibrio de poder se está redibujando y quienes no lo comprendan corren el riesgo de perder su lugar en la historia. Los expertos en relaciones internacionales advierten que las potencias emergentes, como China e India, ya han comenzado a invertir en África bajo condiciones más equitativas, desplazando a los viejos actores europeos. La soberanía no es solo un ideal, es poder tangible, la facultad de decidir sobre los propios recursos y el propio destino. El Sahel nos ha recordado que el control real de los recursos es la base de la independencia, la justicia y el desarrollo genuino. Durante muchas décadas, el oro de Burkina Faso, el uranio de Níger y los minerales de Malí sostuvieron a Francia como potencia, mientras África era marginada y saqueada. El mensaje es contundente. El control de los recursos es innegociable para alcanzar la verdadera libertad. Gestionarlos en beneficio propio marca la diferencia entre el estancamiento y el progreso, entre la humillación y la dignidad nacional. Europa y Occidente, acostumbrados a imponer sus reglas, ahora enfrentan el reto de redefinir su relación con África. Ignorar la equidad solo acelera su propio declive. Ese ciclo de sumisión se rompió cuando líderes valientes dijeron basta. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta y Abdurrahmane Tiani no solo expulsaron al ejército francés y a sus empresas, recuperaron la soberanía sobre lo que pertenece a su pueblo. No fue solo un acto simbólico, fue una transformación radical que alteró el destino de sus países. Francia, privada de esos recursos vitales, cayó en una crisis profunda de la que aún no logra recuperarse. Hoy, la caída de Francia no es el final, es el umbral de una era nueva. Nada de esto habría sido posible sin el coraje de unos pocos dispuestos a desafiar siglos de dominio extranjero. Estos líderes asumieron riesgos personales y políticos inmensos, pero abrieron una puerta que ya no puede cerrarse. Si otros países optan por la pasividad y no retoman el control de sus riquezas, se condenan a una vulnerabilidad sin fin. La historia enseña que quien no controla sus recursos queda a merced de crisis y explotación externas. Basta recordar el caso del Congo belga, donde la explotación sistemática dejó cicatrices que aún duelen, o el de Indonesia, que solo tras la nacionalización del petróleo logró mejorar sus indicadores sociales. Pero esta historia trasciende África y Francia. Es una advertencia para todas las naciones. La soberanía se defiende cada día, con acciones y decisiones valientes. ¿Estamos dispuestos a aprender de este ejemplo o repetiremos los mismos errores? No solo vemos el colapso de una nación, sino el eco de siglos de dominio resquebrajándose ante nuestros ojos. La caída del antiguo imperio francés es una advertencia poderosa y, a la vez, una chispa para quienes buscan la independencia genuina.
Mientras Francia lidia con las consecuencias de su pérdida, las repercusiones ya se dejan sentir en toda Europa. El equilibrio de poder mundial nunca volverá a ser el mismo. Los mercados financieros de Londres y Frankfurt han registrado caídas históricas y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han advertido de una posible recesión continental si no se redefine la cooperación euroafricana. Durante generaciones, Francia cimentó su prosperidad en África. Oro, uranio, algodón y manganeso, riquezas extraídas del Sahel mientras millones de africanos vivían en la pobreza. Pero hoy, ese ciclo ha sido roto. Burkina Faso, Mali y Níger, liderados por jóvenes oficiales, han recuperado el control sobre su destino y sus recursos. Este cambio no llegó de la noche a la mañana. La emancipación africana desafió décadas de control extranjero y amenazas internas. Francia nunca pensó que perder el acceso al Sahel derrumbaría su economía, cerraría centenares de empresas y provocaría protestas en sus calles. Pero la lección es clara. Cuando una nación depende de la explotación ajena, basta con romper esas cadenas para que todo tambalee. La enseñanza de hoy trasciende fronteras. La independencia real se demuestra en la soberanía sobre los propios recursos y la capacidad de decidir el futuro sin tutelas. La justicia global no es un sueño lejano, es una necesidad urgente que puede transformar el equilibrio de poder mundial. África demuestra que tomar control de su riqueza es el primer paso hacia la dignidad y el respeto internacional. El colapso francés no es solo una historia de un pasado colonial, es una invitación urgente a repensar nuestras relaciones globales, nuestras prioridades y el verdadero significado de la prosperidad. Ignorar este mensaje sería condenarse a repetir los errores de siempre. Si Europa y el resto del mundo no comprenden que la justicia y la igualdad son el único cimiento duradero, el ciclo de crisis seguirá arrastrando economías, empleos y reputaciones al abismo. Pero si atendemos la advertencia francesa y el ejemplo del Sahel, existe la posibilidad real de construir un mundo más justo, donde la cooperación venza a la explotación. Finalmente, la sociedad civil debe mantenerse vigilante, exigiendo que los recursos se traduzcan en hospitales, escuelas y oportunidades, no en fortunas para unos pocos. La experiencia del Sahel demuestra que el camino es arduo pero posible, y que el precio de la libertad es la responsabilidad de construir un futuro justo para todos. Así, el eco de Francia y el rugido del Sahel nos invitan a mirar más allá de los titulares, a comprender que la historia no está escrita en piedra, sino en las acciones valientes de quienes se atreven a cambiarla. El mundo observa y aprende. ¿Seremos espectadores pasivos o protagonistas de un nuevo capítulo donde la dignidad y la justicia sean la norma? Y ahora, la pregunta crucial. ¿Qué pasos pueden tomar otras naciones para evitar caer en el mismo abismo? Primero, es fundamental realizar una auditoría completa de los recursos estratégicos y negociar acuerdos que prioricen el beneficio local sobre el extranjero. Segundo, invertir en educación y tecnología para agregar valor a la materia prima antes de exportarla, siguiendo el ejemplo de Malasia con el caucho o Botsuana con los diamantes. Tercero, fortalecer las instituciones democráticas y la transparencia para evitar que la corrupción devore los frutos de la independencia.